Buenos días, buenas tardes, buenas noches con todas las personas que están viendo este video. Yo soy Nelson Berru y bueno, estamos en el día número 28 de marzo. Vamos a estudiar Samuel capítulo 8, capítulo 9 y capítulo 10. Sí, ya me perdí. Vamos a ver en sí, vamos a ver cuando el pueblo de Israel pidió un rey. Vamos a ver los sucesos que llevaron al ungimiento de Saúl. Y por último vamos a ver a Saúl llamado para ser rey, ¿no? Y eso, y vamos a ver cosas interesantes aquí. Vamos a tener también los comentarios del espíritu de profecía, que los voy a dejar para el final, para que de esa manera los tengamos como una especie de tema, ¿ya? Entonces, eso va a ser el estudio del día de hoy. Una vez más, no nos olvidemos orar por el muro de oraciones. Para las personas que quieran estar sus nombres escritos ahí, mándenme un mensaje y yo les agregaré de encantado de la vida, ¿no? De igual manera, gracias a las personas que colaboran con el Ministerio de Profecías Bíblicas. Y pues bueno, sin tantos preámbulos, vamos a hacer Ah, cierto. ¿Y dónde lo puse? Aquí está. Aquí les dejo el rescate. A ver un ratito. Ah, no, no, no. Esto es para el día de mañana, perdón. Perdón, para el día. Bueno, el día igual está subido. Esto es del día de mañana, es un diagrama que saqué. Pero bueno, ya mañana van a ver de qué se trata. Perdón, pero bueno. Y estoy. Es que me adelanté un par de días, estoy estudiando adelantado. Y pues bueno, ese es el problema. Cuando me adelanto, pues me hago bolas. Pero bueno, hoy nos toca 8 9 días. Sí. Muy bien, vamos a hacer una oración por el estudio de hoy y por los nombres que están en el muro de oraciones. Ya, vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Mi Señor, gracias por un día más de vida. Gracias por la oportunidad, mi Dios, que me das de servirte. Mi Señor, te pido por cada uno de los nombres escritos en el muro de oraciones. Seas tú, mi Dios, quien obra en la vida de cada una de esas personas, haciendo tu santa y divina voluntad, mi Dios, en sus vidas, Señor mío, y en sus diferentes necesidades y problemas que enfrentarán, Señor, cada uno de ellos. Mi Señor, te pido por mí en este momento y por cada uno de los que estamos, mi Dios, siendo el año bíblico y estamos escuchando este video, mi Dios. Seas tú quien instruya, Señor, aquí al orador y de igual manera a los que están, mi Dios, siguiendo el año bíblico con todo el amor del mundo, mi Dios. Quieren seguirte y conocer un poco más de ti, Señor mío, de tu santa presencia, mi Dios. Por favor, ayúdanos a terminar este año bíblico. Pase lo que pase, permíteme, mi Dios, terminar este año bíblico, mi Señor. Seas tú, mi Dios, que a lo largo de este camino que he aprendido, tú me guíes, mi Señor. Sé que no soy el mejor, mi Dios, pero aquí estoy para servirte. Ayúdame. Ayúdame, Señor, en cada una de mis necesidades. Te lo pedimos todo sin merecerlo. En el nombre de tu amado Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos con el capítulo 8. Bueno, y el último que vimos fue que Samuel se establece como juez. Todo bien, todo chévere, todo bacán. Hasta ahí, todo bien la historia. Pero, ¿qué sucede? Versículo 1. Y aconteció que habiendo Samuel envejecido. Aquí ya Samuel tiene sus años. Ya Samuel tiene sus años, ¿no? Según leía en la Biblia de estudio Dake, aunque no la anoté porque no me pareció muy acertada la fuente, pero bueno, más o menos se dice que aquí Samuel tenía aproximadamente, voy a anotarlo por si acaso, aproximadamente unos 60 años posiblemente. Uy, posiblemente Samuel tenía unos 60 años. Yo creo que sí, porque ya a esa edad el vigor del hombre va, o sea, la juventud, o sea, si me entienden, la fuerza, la actividad ya cesa bastante. Entonces dice que puso a sus hijos sobre Israel como jueces, pero no como jueces, sino más bien como ayudantes de él. Ya más o menos fue así. Pero igual, estaban ahí de cierta manera liderando ellos el pueblo, ¿no? Y bueno, el uno se llamaba Joel, que significa Jehová es Dios, el otro se llamaba Abías, que significa Jehová es mi padre, ¿no? Dice que fueron jueces en Berseba, ¿no? Pero dice que ellos no anduvieron por los caminos de Samuel. Entonces ellos, en pocas palabras, cayeron en lo que es en el soborno, se dejaron ganar por el dinerito. Y aquí es cuando muchos cristianos fallan, lamentablemente. Muchos, 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 muchos. Yo he hablado de mis experiencias pasadas. No las voy a volver a repetir, pero tenemos que ser personas íntegras, personas inconmovibles, personas que no tengamos precio.
ya, así debemos de ser realmente. Entonces, cuidemos mucho ese aspecto, ¿ya? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, entonces dice que los ancianos, los líderes de Israel fueron donde Samuel, le dijeron, mira, tú has envejecido, tus hijos no van por tus caminos, por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones, como tienen todas las naciones. ¿Ya entendieron? ¿Cuál era el asunto? Querían ser como los demás. Y si nosotros vamos a la historia del adventismo, vamos a tocar un poco este asunto. La escuela de Madison. ¿Cuántos han escuchado de la escuela de Madison? Aún hoy en la actualidad, ciertas ramas que están adheridas a la iglesia adventista hacen esto, gracias a Dios. Siguen el ejemplo de la escuela de Madison. Vamos a hablar un poquito de la escuela de Madison brevemente, ¿ya? La escuela de Madison nació un proyecto en los días del Ellen G. de White, si no mal recuerdo. No sé mucho del tema, sé poco, pero lo poco que sé les comparto. Ya ustedes pueden por ahí. ¿Saben que les voy a dejar un libro en la descripción de este video donde dice diagramas para que vayan y sepan de la escuela de Madison? Ya, listo, mejor así. Pero les explico. Esto nació después del movimiento, en el movimiento Millerita. Bueno, la historia es bien larga. Incluso en la película Dilo al Mundo, ahí pueden ver esta historia. Ya, y bueno, la idea es que los estudiantes iban a estudiar e iban a trabajar y de esa manera ellos aprendían cualquier profesión, obviamente que sea para prepararlos y para que sirva para ayudar lo que es a la venida de Cristo, ya, y también o sea, este colegio, esta escuela, era para prepararlos espiritualmente, para prepararlos en un trabajo, para que ellos trabajen y se paguen los estudios, porque la idea era esta: tú trabajas y tú te pagas los estudios, te pagas la comida, te pagas el hospedaje, te pagas todo, pero con tu propio trabajo. Y de esta manera podría estudiar el que sea y los jóvenes no solamente salían aprendiendo de la palabra de Dios, sino aprendían obviamente de la palabra de Dios, sabían trabajar, tenían una profesión, era el éxito. Hay algunas instituciones hoy en la actualidad que la iglesia adventista lo hace así, pero lastimosamente ustedes saben que en estas escuelas no se les puede dar un título. Ustedes ahorita están siguiendo la escuela de profecías bíblicas. Lastimosamente yo no les puedo dar un título de teólogos a ustedes, ¿ya? Simplemente les puedo compartir el conocimiento. Pero les aseguro, y no es por alardear, ¿no? Que tanto ustedes como yo nunca han aprendido tanto de la Biblia como lo están haciendo en este año bíblico. Ni yendo 20, 40, 50 o 60 años de iglesia van a aprender tanto como lo van a aprender este año. ¿Ya? La escuela de profecías bíblicas, ¿ya? Y no porque yo sea el maestro, realmente aquí es una cosa increíble, todos participamos, bueno, es una cosa increíble esto. Entonces miren, ¿qué sucedió? La escuela de Madison funcionó algunos años, pero lastimosamente ellos querían que sus alumnos tengan títulos del mundo, que no es malo, ¿ya? Pero lastimosamente por eso ellos tuvieron que incorporar el modo de educación del mundo y pues bueno, ya saben el resto de la historia. Hoy en la actualidad estamos como estamos. Lastimosamente a los jóvenes, esto de las universidades y los colegios, sobre todo las universidades adventistas, se ha convertido en un negocio totalmente. Es un negocio. Porque a los jóvenes se les ayuda, entre comillas, para vender libros y con estos libros ellos se pagan el estudio y se dan media beca y ni siquiera ni si cuánto más. Ya, pero ¿qué saben estos chicos de Reforma Pro Salud? ¿Qué saben del espíritu de profecía? ¿Qué salen aprendiendo de sus colegios? Administración de empresas y cosas así. Y el mensaje de los tres ángeles, ¿dónde están esos títulos? Es muy profundo este tema, ¿no? Pero lastimosamente ellos, hoy en la actualidad los colegios y sobre todo las universidades adventistas se han convertido en un negocio. ¿Para qué? Para generar ingresos para la organización. Lastimosamente. Y yo lo digo porque tengo muchos amigos, amigas que trabajan así. Y yo les digo, esto es un negocio. Esto es un negocio. ¿Ya? Ándate mejor a un instituto
al modelo de la escuela de Mason vas a aprender muchísimo más. Yo conozco jóvenes que también saben de esto y son independientes totalmente. Con un título tú eres empleado y empleado pues bueno. Si te dan trabajo bien y si no también, gracias a Dios, yo aún en la humildad de mi trabajo es propio. El día que quiero trabajo y el día que no, no. Y si quiero trabajo hoy aquí, si quiero trabajo mañana acá, soy mi propio jefe. Gracias a Dios. Gracias a eso también tengo el tiempo de, bueno, gracias a tener un trabajo propio, puedo escuchar prédicas, puedo dedicarme más tiempo a esto, puedo cerrar a la hora que sea, puedo guardar el sábado, no se me complica en lo más mínimo. Pero en la actualidad, lastimosamente, las instituciones adventistas simplemente están, de sus colegios y de sus universidades, están sacando esclavos para el mundo, esclavos al sistema del mundo, dependientes del sistema del mundo. El pueblo de Israel, escuchen, ustedes dirán, el hermano Nelson salió del tema, nada que ver, el pueblo de Israel estaba pidiendo un rey, querían hacerse esclavos de un hombre. Sí, ya vamos a la historia de los reyes y ahí se van a acordar de cómo era antes de la monarquía y después de la monarquía. Y ya en estos libros vamos a ir viendo, ¿no?, las barbaridades que después llegó a ser Saúl, el ungido de Jehová, que también esto lo vamos a analizar bien. Entonces, miren, solitos nos ponemos cargas, solitos nos ponemos la soga al pescuezo, como se dice popularmente, ¿no? Queremos ser como las demás naciones, queremos ser como las demás naciones. Yo no quiero ser como las demás naciones. Yo y mi casa serviremos a Jehová, dijo Josué. Que ese es el pensar de cada familia. Vean, hermanos, yo he hablado con muchos jóvenes que a veces me dicen, es que quiero estudiar y aquello y lo otro. Y yo les digo, no necesitas un título. Ya, no necesitas un título. Y yo les digo a veces, mírame a mí. Yo tengo estudios primarios, hermanos. Yo tengo 6 años de escuela. 6 años de escuela. Sé leer, escribir, sumar, restar, multiplicar y dividir. No sé más. ¿Ya? Gracias a Dios tengo mi trabajo propio y bueno, me esforcé tanto en mi trabajo, le dediqué tanto tiempo y tanto esfuerzo, es que es un buen trabajo, de hecho. Gano, eh, gano el sueldo de un maestro en mi trabajo. Bueno, últimamente no, porque me estoy dedicando más a esto, pero bueno, ese trabajo siempre me dio de todo, ¿ya? A pesar de lo humilde que sea, cuando uno le pone ganas al trabajo que sea, se sale adelante, ¿no? Entonces, y obviamente tengo un ministerio, ¿no? Entonces yo les digo a ellos, mírenme a mí, tengo mi trabajo propio, que me va bien, gano bien, ya, y tengo un ministerio internacional, le digo, y solo tengo estudios primarios. Un título no nos hace una gran persona. No nos hace una gran persona o nos capacita más, no lo hace. Realmente es uno como realmente es su forma de ser, su voluntad, su perseverancia, que lo hace ser lo que es. ¿Ya? ¿Quiénes fueron los grandes hombres de la Biblia? Saúl, ¿qué estaba haciendo? Ya vamos a ver qué estaba haciendo Saúl cuando lo ungieron como rey. Buscando un asnas. Eso estaba haciendo el rey de Israel. David, pastoreando las ovejas. Moisés, también pastor de ovejas. El apóstol Pedro, pescando, un pescador. ¿Sí se dan cuenta? Dios no necesita grandes. Yo hasta ahorita, bueno, no tengo buena memoria, pero hasta ahorita Dios casi no llamó ni un sumo sacerdote. Hasta ahorita creo que no hasta donde tengo memoria de lo que he leído la Biblia. Dios hasta ahorita no veo que llame un gran hombre, así que el hijo del no sé quién, del no sé cuantito. No hay casi, no hay. Realmente cogió a los más insignificantes. No necesitamos un título, no necesitamos parecernos al mundo. Nosotros somos hijos de Dios, confiamos en Dios. Tenemos que tener la fe en Dios y listo, eso es todo. Y del resto que Dios provea. Ya, no necesitamos un título, pero el mundo nos ha metido eso, el título, que ni siquiera, que ni siquiera cuánto. Mire, recientemente hablé con el decano de una de las universidades más famosas de mi país. Y él me decía, yo hablando con él, llegó a mi negocio, papá, y comenzamos a hablar. Un tipo increíble, muy atento. Incluso me estaba promocionando un libro que había escrito de donde yo vivo, que se llama Pedro Vicente Maldonado. Entonces, y bueno, yo le hablé del estudio y le dije, ¿qué tan importante es el estudio? Le dije. Él me dijo, el estudio es muy importante. Me dijo, verán, un decano retirado, ¿ya? De una de las mejores universidades de mi país, si no creo que es la segunda universidad mejor. Una universidad privada incluso se llama la Universidad Católica de Quito. Y él me dijo, el estudio es muy importante, pero hay un problema, dice, los jóvenes no saben trabajar, me dijo, salen con un título y no saben hacer nada, nunca se les enseñó a trabajar. Ese es el problema. Tú puedes tener el chorro de títulos. A mí, ¿de qué me sirve tener toda esta biblioteca si no abro un solo libro?
no sirve de nada, solamente está de adorno, solamente está acumulando polvo, nada más, ¿sí me entienden? No necesitamos parecernos al mundo, es lo que yo les trato de decir a ustedes. Nosotros como hijos de Dios podemos hacer grandes cosas. Y si yo, escúchenme bien, disculpen que me tome por ejemplo, no es egocentrismo ni nada por el estilo, pero mírenme a mí. Si yo, alguien con estudios primarios, he logrado tanto, es gracias a Dios. ¿Ya? Es gracias a Dios. Y todo lo que lleguemos a lograr en esta vida, y yo les retaría a ustedes, ¿no? Que pongan en los comentarios qué cosas han logrado gracias a Dios. Y yo creo que las respuestas van a ser increíbles, ¿ya? No necesitamos parecernos al mundo, ¿ya? Seguimos. Querían ser como todos, como todas las naciones, ¿no? Miren, ahora, ellos estaban pidiendo monarquía. ¿Qué es la monarquía? Obviamente es cuando gobiernan los reyes, ¿no? Y se va de largo toda la familia. Ellos no necesitaban una monarquía, ellos necesitaban una teocracia. ¿Qué es la teocracia? Acuérdense cuando estábamos en Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio. ¿Quién era el que daba las instrucciones? ¿Quién era el que dirigía al pueblo? ¿Quién hablaba por medio de Moisés y decía todo lo que se tenía que hacer? Dios. ¿Cómo les fue? Les fue excelente. Siempre y cuando fueron fieles ellos también, ¿no? Entonces, mire, ellos no necesitaban un rey, necesitaban ponerse a cuentas con Dios y hacer lo que Dios les decía, y punto. No tenían a Moisés que hablaba con Dios cara a cara prácticamente y les daba todas las instrucciones al pueblo ahí de manera directa y el tipo se le encendía la cara de luz y toda la cosa. No necesitaban a Moisés. Dios incluso dejó bueno, sobre todo dejó al sumo sacerdote. Y de que cualquier líder se podía levantar, aunque no necesitaban líderes. Yo ya les expliqué esto, ¿ya? Pero ellos tenían el tabernáculo, tenían la presencia de Dios, tenían la Shekinah, tenían el arca del pacto que aún no se había perdido, tenían el Urim y el Tumim. O sea, ellos tenían todo para hacer, para poder tener una teocracia, pero no quisieron, querían algo ahí visible, querían al líder. Lastimosamente esto siempre es así. Pocas son las personas que sin motivación de un líder pueden salir adelante. Pocas, poquísimas. Contadas con los dedos de las manos en este mundo, ¿ya? El humano es así, siempre quiere a alguien ahí, siempre. Samuel se enojó. ¿Por qué? Porque estaban rechazando a Dios. Ellos tenían una teocracia, hasta ahí tenían una teocracia, pero querían ¿qué cosa? Una monarquía. ¿Y cómo creen que se puso Samuel? Se puso enojado, se enojó Samuel. Yo me hubiera enojado de Samuel, realmente. Dice, pero Samuel oró a Jehová. Miren, a pesar de todo, de su disgusto, lo que sea, Samuel fue con Dios. No. Y Jehová le dijo, mira, haz lo que ellos te piden. Eso me gusta de Dios. Dios respeta el libre albedrío. Les dijo, haz lo que ellos te piden. ¿Quieren un rey? Vamos a darles un rey, dijo Dios. Está bien. Aquí a nadie se le obliga, fueron las palabras de Dios. ¿Ya? Miren, yo hago mis videos, el que los ve bien, el que no también. Yo no puedo hacer nada más. ¿Ya? Y miren lo que dice Dios. No te han desechado a ti. Lo mismo que pasó con Moisés, ¿se acuerdan? No están hablando contra ti. No están murmurando contra ti, Moisés. Están murmurando contra mí. ¿Ya? No te están desechando a ti, Samuel. Me están desechando a mí. Porque no estaban desechando al profeta. Estaban desechando la voz de Dios. Porque el profeta solamente es eso. Es el portavoz de Dios. Un derramador de palabras, como se dice su traducción. Alguien que simplemente habla. Eso es todo lo que le llega. Nada más. Ya. Un mensajero. Bueno. Mira, y versículo 9 lo que le dice Dios. Ahora pues, oye su voz, escúchalos, hazles caso. Más protesta, adviérteles, ¿ya? Contra ellos, declarándoles el derecho del rey que ha de reinar sobre ellos. ¿Quieren un rey? Vamos a darles un rey. Pero eso sí, diles lo que implica tener un rey, ¿ya? Y ahí vienen las advertencias que Dios le dijo, ¿no? Que iba a tomar a sus hijos, que los pondría en sus carros, en su gente de caballo, o sea, los iba a usar para su servicio militar, en pocas palabras, ¿no? Los pondrá a trabajar sus campos, porque los reyes tenían sus propias propiedades extensas, obviamente, que recojan sus cosechas, que forjen sus armas, ¿no?
que tomarían vuestras hijas para perfumistas, obviamente también para concubinas, para cocineras, para panaderas. Tomará lo mejor de vuestras tierras, tomará sus viñas, sus olivares, los dará a sus siervos, a sus esclavos, a los esclavos del rey. Él cogía, se apoderaba de la propiedad que quería y punto. Diezmaría vuestra simiente para dar a sus oficiales y a sus siervos. Eh, Tomará vuestros siervos, vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos. O sea, los asnos eran como los caballos ahí en ese entonces. Diezmaría vuestros rebaños, seréis sus siervos, seréis sus esclavos y clamaréis aquel día. Mire, versículo 18. Y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os, o sea, te quejaréis, ¿no? A causa de vuestro rey que os habréis elegido. Mas Jehová no os oirá en aquel día. En otras palabras, ustedes lo pidieron y no se quejen. ¿Ya? Es como a veces cuando los padres dicen, bueno, yo te lo advertí. Así que ni vengas aquí a quejarte conmigo. Ya, más o menos así fue la actitud de Dios. En ese sentido, porque ellos se les estaban buscando solitos, ¿no? Ahora miren, el rey les iba a obligar a todo. Era rey. ¿Han escuchado la frase palabra de rey? Ya. Miren, voy a leerles aquí. Esto fue lo que cambió el pueblo de Israel. Esto era la diferencia entre la teocracia y la monarquía. ¿Ya? 6 cosas específicamente. La primera, ellos eran independientes, o sea, ellos perdieron su independencia, ¿no? Porque ellos eran independientes. Supuestamente en nuestra sociedad, al menos en la mayoría de nuestra sociedad, funciona la democracia que se parece un poquito a la teocracia, solo que es en la dirección divina, nada más. Ahora miren, en nuestro mundo, en nuestra manera de vivir, en nuestro sistema, cada cual hace lo que quiere, siempre y cuando respetando los derechos de las demás personas, más o menos. Aquí era más o menos lo mismo, solo que con la dirección divina. Entonces ellos iban a perder esa independencia. Si el rey decía, se hace esto, se hacía. Si el rey decía, no se hace esto, no se hacía. Si tocaba un buen rey, gracias a Dios. Y si tocaba un mal rey, que tocó un montón de malos reyes, madre mía. Impuestos. Les iban a llover impuestos hasta decir basta, ¿ya? Ustedes ya saben a qué me refiero. Hoy en la actualidad se pagan impuestos, como eso se hace en las carreteras, que se hace en los parques, que se hace en no sé qué, ni supuestamente se mejora donde uno vive, pero bueno, ustedes ya saben cómo es la política en Latinoamérica, punto aparte. Iban a perder su independencia que la tenían en la teocracia, iban a pagar impuestos que no pagaban en la teocracia. Segundo, iban a perder su libertad de vivir, su libertad de trabajar, su libertad de culto, ¿no? De manejar sus propios asuntos. Ahora todo se regía a lo que decía el rey. Si el rey decía, bueno, ya no se va a adorar a Jehová, ahora se va a adorar a Baal, así sucedía y así pasó en la historia de los reyes. Ya vamos para allá. Ellos iban a perderlo todo, iban a hacerse esclavos, literalmente. Tercer punto, ya no habrían líderes levantados por Dios, sino por herencia. Miren, Samuel, estamos hablando de Samuel recién, los primeros versículos del capítulo 8. Samuel fue perfecto, ya, en todos sus caminos. Fue perfecto en todos sus caminos este tipo. O sea, no fue corrupto, a esto me refiero. Más adelantito vemos que él incluso les dice al pueblo, bueno, si he hecho algo malo, he hecho una cosa, dígame. Y el pueblo dice, no, Samuel, tú nunca has hecho nada malo. Nunca nos has portado mal con nosotros, nunca has sido corrupto, eres íntegro. Ya. Ahora miren, Dios siempre levantaba hombres y levantaba buenos hombres. A pesar de que por ahí fallaron un par de veces, pero levantaba hombres. Pero en la democracia, no, perdón, en la monarquía no iba a ser así. Era por herencia y si tocaba uno bueno, uno malo. Ahora miren, vuelvo con Samuel que me estaba saltando esto, perdón. Samuel fue íntegro, pero sus hijos ¿cómo fueron? No fueron como los hijos de Eli, que fueron un desastre, no voy a usar otra palabra, tal vez puede ser ofensiva en otros países. Eran un desastre esos tipos, ya unos corruptos, unos hijos de Belial, como dice la Biblia. Ya. Así eran los hijos de Elí. Los hijos de Samuel no cayeron a ese extremo tampoco, no. Pero de igual manera se dejaron llevar por ese orden. Ahora,
si Samuel, el profeta de Dios, Nazareno, etcétera, 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 tuvo esos hijos? O sea, ¿qué aseguraba que los siguientes hijos de Saúl o del rey que vendría después iban a ser como sus padres? Ni el primer rey de Israel fue muy bueno. Con eso les digo todo. Y vamos, los tres primeros ejemplos más básicos. Saúl, un desastre. David, por ahí, sí fue el mejor, el rey más famoso de Israel, lo sabemos. Ya, por ahí cometió sus pecados. Pero ¿cómo fue su hijo? El hombre más sabio del mundo que cayó en una cosa increíble. Ya, tuvo 1000 mujeres y se cayó en la idolatría y bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Ya. Solo tomando el ejemplo de los tres primeros reyes, los más conocidos. Ya vamos al resto, ¿no? A ver qué les pasó a esos pobres, ¿no? Entonces, ese era el problema de la monarquía. Seguía la sucesión. Y si tocaba un buen rey, bien. Y si tocaba un mal rey, a sufrir, señores, ¿no? A ser azotados por escorpiones, como dijo un rey más adelante, cuando se dividió el reino. Pero ya vamos para allá. Punto número 4, mire. Poder... ya, iban a reemplazar el poder divino por el poder militar. Todas las guerras asturitas que se habían ganado habían sido gracias a Dios de manera sobrenatural. Y uno de los ejemplos máximos tenemos a Gedeón venciendo a 135,000. Bueno, 300 soldados contra 135,000, si no mal recuerdo. Qué ejército, ¿no? 300. No era nada. ¿Quién les ayudó? Dios. Pero ellos dijeron, no, ya no queremos milagros, queremos tener un ejército militar bien equipado. Cambiaron el poder divino por el poder militar. Quinto, bajo Dios los errores serían lecciones. En la monarquía, no. Es verdad, Dios, te dejaba caer para levantarte, ¿no? Cada vez que había un error, el pueblo se arrepentía y volvía a Dios. Pero en la monarquía no fueron las cosas así. No fueron. Los errores costaban lágrimas. Y los reyes no eran como Dios que se arrepentía. ¿Ya? Punto número 6 y último. Dice, Dios había establecido la enseñanza levítica en la escritura. Mira, esto es lo más triste, verán. Escuchen, pongan atención. Dios había establecido la enseñanza levítica en la escritura y el conocimiento bíblico. O sea, los levitas estaban en su deber de enseñar al pueblo a leer y a escribir y obviamente instruirlos en la palabra de Dios, que eso era lo principal. Pero prefirieron vivir en la ignorancia y que otros piensen por ellos. Verán, yo les voy a decir algo. Yo le tengo una alergia, escúchenme bien. Yo tengo una alergia a los resúmenes de la escuela sabática. No tengo problemas con la escuela sabática, sino a los resúmenes de la escuela sabática. Les explico. En cada grupo, yo alguna vez me dejaba agregar a grupos, en la actualidad no participo en ninguno, a sección de los que tengo, que ni en esos participo por la falta de tiempo. Pero yo cuando comencé a llevar el Ministerio de Profecías Bíblicas al WhatsApp, llegué a estar agregado como en 50 grupos. Todas las mañanas era lo mismo, el resumen de la escuela sabática y la matutina en audio. Todas las mañanas, y eso era lo único que se compartía, no había nada más. Yo establecí una regla en mis grupos. Está rotundamente prohibido la escuela sabática, matutinas. Si los grupos se formaron fue para estudiar el año bíblico, para hacer un estudio profundo de cada texto, de cada capítulo de la palabra de Dios. Porque lastimosamente los adventistas del séptimo día solo pueden hablar de temas que otros que otros han pensado, que otros han hecho. No pueden. Y incluso por eso me alegro estar un poco atrasado en el año bíblico, porque los que están ahorita son los grupos del estudio del año bíblico, están forzados, quieran o no quieran, a estudiar. Y los que están ahí ahorita en los grupos de profecías bíblicas son la élite, ya les digo así. Porque solitos se están defendiendo. No necesitan escuchar mis audios para sacar sus propias conclusiones. Piensan por ellos mismos, ¿ya? Así debe ser el cristiano, pensar por uno mismo. Pero uno coge, hoy en la actualidad los temas en el adventismo, ¿cómo son? Nos mandan los temas, uno ya ni piensa. Y a la gente le encanta eso. Ese es el problema del adventismo. No son los líderes, son los miembros. Ya lo he dicho varias veces, ¿ya?
Acá ellos tenían la instrucción levítica, ¿ya? Ellos dijeron, no, no queremos ya aprender de los levitas. Queremos un rey que nos diga todo lo que tenemos que hacer. Cuando los levitas estaban ahí para ayudarlos, para instruirlos y para decirles lo que tenían que hacer. Ellos desecharon eso también. En la actualidad el adventismo es lo mismo. El adventismo ya no piensa por sí mismo. Solo permiten que otros piensen por ellos. Yo me atrevo a decir que el 90% de los miembros de iglesia ni siquiera leen la escuela sabática. A lo mucho escuchan el resumen o un video en YouTube de algún predicador que está resumiendo y explicando la escuela sabática en 30 minutos. Locura. Locura y holgazanería, disculpe. Holgazanería espiritual. Ya no hay adventistas que se dedican 1, 2, 3, 4 horas al día. ¿Quién se dedica 4 horas al día del estudio de la palabra de Dios? Hablo por mí mismo, por si acaso. Que antes del año bíblico sí estudiaba, pero no como lo estoy haciendo ahora. Y me encanta esta nueva manera de estudiar. ¿Ya? Entonces miren, ellos desecharon todo. Querían vivir en la ignorancia y querían que otros piensen por ellos y que otros trabajen por ellos y que otros les manden. Ahí está, pues, ¿no? Porque en la teocracia tú tenías que conocer a Dios, tenías que estudiar su palabra y de esa manera sabías lo que tenías que hacer. Pero en la monarquía no. Si el rey era bueno, bien, y si era malo, también. Un desastre. ¿Dónde me quedé? Versículo 18, ¿no? Repito. Y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habréis elegido, mas Jehová no os oirá en aquel día. Eso fue lo que pidieron, ahí lo tienen, ¿no? Bastante tiempo Dios les ayudó, pero no quisieron. Versículo 19, pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel. Antes dijeron, no, sino que habrá rey sobre nosotros. Y nosotros seremos también como todas las naciones, seremos como el mundo. Y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestra guerra. ¿Quién era el que gobernaba a Israel? Dios. ¿Quién peleaba las guerras por Israel? Dios. ¿Qué más querían? Pero bueno, así es el ser humano de necio, hermanos. Así somos de necios, ¿ya? Ellos no necesitaban un rey, necesitaban a Dios, solo necesitaban ponerse a cuentas con Dios y listo, pero querían ser como el mundo y la iglesia y los miembros de iglesia quieren ser como el mundo, quieren tener títulos del mundo, quieren tener un evangelio del mundo y sigamos. Y Jehová dijo a Samuel, oye su voz y pon rey sobre ellos. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel, idos cada uno a su ciudad, ¿no? Váyase en cada uno a su casa. Ya les voy a dar un rey, tranquilos. Qué triste, ¿no? Los ancianos, los sabios pidieron un rey. Ni siquiera el pueblo, ¿verdad? Eran los líderes que representaban al pueblo. Y como ya les dije yo, creo que el día de ayer, si no mal recuerdo, si el rey es corrupto es porque el pueblo es corrupto. ¿Sí me entienden? Los ancianos de Israel, los líderes de Israel, solamente son el reflejo del pueblo. Porque si el pueblo decía, no, nosotros queremos que gobierne Dios, ¿quién se iba a rebelar contra ellos? Si eran la mayoría. De igual manera, en las iglesias adventistas, ¿quién se va a rebelar contra 40, 50, 100 miembros? Dígame. Nadie. Los pastores y la organización tienen que hacer lo que ellos dicen, son la mayoría. Pero hoy en la actualidad ya no es así. Capítulo 9. Sucesos que llevan al ungimiento de Saúl. No. Y había un varón de Benjamín. Vamos, ¿de dónde era Saúl? Era de la tribu de Benjamín. ¿Se acuerdan de los benjamitas? ¿No se acuerdan de los benjamitas? Los zurdos. Los que hicieron ese acto tan atroz. Bueno. Y se acuerdan que hubo una guerra civil en Israel. Benjamín quedaron apenas 600 hombres. De los 600 hombres se les consiguieron esposas ahí, incluso de una manera un poco graciosa, los últimos 200, pero bueno. De ahí venía Saúl, de la peor y de la más insignificante tribu. ¿Ya? No era las tribus más grandes, de ahí eran de la tribu de... Déjenme ver, por acá noté. De Judá y Efraín. Estas eran las tribus más grandes. Desde ahí se hubiera esperado que salga un rey, ¿no? Pero no, Dios sacó un rey de lo... de la nada.
de la nada, ¿no? Eh, mm, ya, muy bien. Entonces miren, Saúl, la familia de Saúl, Saúl era de ahí, ¿no? De Benjamín. Y bueno, aquí se habla del padre de Saúl que se llamaba Cis, que significa lanza o arco de Dios, sería tal vez una mejor traducción. Arco de Dios posiblemente significa el nombre de Cis, ¿no? Dice que este hombre era valeroso, era valiente, ¿no? Y bueno, su hijo obviamente era, ya, su hijo era Saúl, y Saúl significa pedido o deseado. Eso significa Saúl, pedido o deseado, ¿no? Eh, ahora miren, dice que Saúl era hermoso, era alto, era el más alto de todo Israel, realmente. Ya, era todo un rey. Esa es la palabra. Era todo un rey en el aspecto físico. Y al principio espiritualmente también lo fue. Super rey. Al principio. No. Ahora, ¿qué más tenemos? Bueno, y se fue a buscar la asna. Se habían perdido unas asnas, se cogió, llamó a su criado, vamos a ver las asnas, vamos a encontrar esas asnas, ¿no? Aproximadamente caminó de 50 a 70 kilómetros en todo su recorrido. Y aquí algo interesante. Dios siempre que elige a sus hombres los llama trabajando. O sea, los encuentra trabajando, les hace la invitación mientras ellos están trabajando. No los coge cuando están ahí todos ociosos, todos recostaditos. No, los llama cuando están en actividad. ¿Ya? Ahí los llama Dios. Dios no escoge a gente ociosa, en pocas palabras, ¿ya? Muy bien, pero miren, aquí hay algo interesante, que esto lo saqué de la Biblia tras las huellas del Mesías. Decía lo siguiente, aquí lo vemos a Saúl tratando de encontrar sus asnas. Verán, en Palestina los asnos o los burros, como tal vez los conozcan ustedes mejor, era el equivalente a un caballo hoy en la actualidad, ya que en esa tierra no eran muy abundantes los caballos. Esto en la época del rey Salomón se hicieron populares ahí y se hicieron de ahí, de esas tierras. Pero aquí en esta época no, eran los burritos, eran lo máximo, ¿ya? Eran como tener un caballo, ¿ya? Entonces, miren, aquí vemos a Saúl tratando de encontrar unos burritos que nunca pudo llegar a encontrarlos. A diferencia de David. David, ¿cómo se lo encontró? Cuidando sus ovejas, con sus ovejas ahí. Esto dice mucho de cómo iban a ser sus reinados, porque el reinado de David, todo bien, pero el reinado de Saúl fue un buen pastor para el pueblo. Ya vamos a verlo en la historia, ¿no? Interesante, ¿no? Por eso, miren, cada cosa que está escrita en la Biblia no está escrita al azar. No dice, bueno, ¿y eso qué tiene? Que estaba buscando sus asnas. Pues bueno, esto ya estaba diciendo cómo iba a ser su reinado, ¿no? Esto es un mensaje subliminal aquí escondido en la Biblia. Un mensaje oculto. Subliminal no es una mala palabra, por si acaso. ¿Ya? Ya. Fue un mal pastor, a diferencia de David, en pocas palabras, ¿no? Bueno, dice que ya habían pasado más o menos dos o tres días, ¿no? Y no encontraban sus asnas, ¿no? Entonces, dijo a su criado Saúl, ¿no? Que tenía consigo, dice, ven, volvamos, dice, porque quizás mi padre ha dejado el cuidado de o sea, se ha dejado de preocupar por las asnas y está ahora preocupado por nosotros, ¿no? Dice que el criado le respondió, mira, he aquí, dice, hay en esta ciudad, en Rama, un hombre de Dios que es, bueno, comenzó a hablar de Samuel. Dijeron, mira, vamos a Samuel. Tal vez Samuel nos diga dónde están las asnas, ¿no? Porque imagínate, 2 días caminando y nada, o sea, no vale la pena. Entonces, le sugirió ir donde Samuel. Y aquí hay algún, a ver, un ratito. No sé, ya leí. Ya. Ajá. Ya, no, eso también, ya. Muy bien, mira, aquí hay algo interesantísimo que ver. Primero que nada, Saúl se preocupa en llevar un presente a Samuel. No es que a los profetas se les pagaba. Esto se queda muy, muy claro adelante en la historia de Eliseo. A los profetas no se les pagaba por el favor de Dios, sino que era una manera de cortesía. Ahora díganme ustedes, ¿quién de ustedes o quién de nosotros va a un hogar de visita con las manos vacías? Ni aunque sean familiares, es feo llegar con las manos vacías. Entonces era una manera simplemente de llevar un presente, nada más era una cuestión de educación, eso era todo, ¿no?
Entonces eso, se aclara una cosita. Y la otra, miren, versículo 9. Antiguamente en Israel, cualquiera que iba a consultar a Dios decía así: venid y vamos hasta el vidente, porque el que hoy se llama profeta antiguamente se llamaba vidente, que ve. Verán, simbólicamente o proféticamente, los ojos o ver con los ojos representa a profecía. ¿Cómo es el estado de la iglesia de la Odisea? Está ciega, ¿verdad? ¿Entendieron? Yo sé que en muchas iglesias y muchos pastores lastimosamente desechan el espíritu de profecía, desechan la profecía. ¿Cómo están? Están ciegos. ¿Sí se dan cuenta? Estar ciego espiritualmente significa no tener profecía, no tener profeta, no tener palabra de Dios. ¿Ya? Y el estado de la iglesia, lo dice, es muy triste, muy preocupante, muy preocupante. Siendo nosotros nacidos de un movimiento profético, eso ya lo vamos a ver cuando llegamos al mensaje de los 3 ángeles, de hablar ahí hasta decir basta, ¿ya? Porque es un tema, ¿ya? Pero nosotros naciendo de un movimiento profético, que no hablemos de profecía, es triste. Muchos me dirán, pero la escuela sabática pasada habló de profecías. Ay, hermanos, ¿qué tanta significancia se le dio a la marca de la bestia en la escuela sabática pasada? Les pregunto yo. ¿Qué tanto se aprendió de eso? ¿Se habló qué significaba el 666? Ya hemos de llegar a Apocalipsis, tranquilos. Seguimos, ¿no? Bueno, fueron a la ciudad, dice que se encontraron a las doncellas en el camino, las doncellas dijeron, mira, está allá, etcétera, etcétera. Y un día antes que Saúl viniese, Jehová había revelado al oído de Samuel diciendo, mira, mañana va a venir aquí el que salvará a mi pueblo, etcétera, etcétera, ¿no? Dice que cuando Samuel vio a Saúl, Dios le dijo, mira, ese va a ser el siguiente rey, ¿no? Y bueno, dice que es a ver, Saúl llegó, no lo reconoció Samuel, creo que no lo conocía, obviamente haber escuchado de él, pero no lo conocía. Entonces le dijo, mira, muéstrame al profeta, muéstrame al vidente. Entonces le dijo, yo soy y quédate conmigo y te invito, ¿no? Y bueno, le hizo quedarse. Y antes de eso le dijo, mira, y no te preocupes por las asnas ya aparecieron. Le dijo, tu padre ya las tiene, ¿no? Entonces ese ratito, él sin decirle nada de las asnas, él ya le dijo de las asnas. Ya desde ahí le comenzó a probar de que él era un profeta de Dios, ¿no? Muy bien, le hizo sentarse, que comieran, ¿no? Bueno, lo tranquilizó obviamente también con la noticia, ¿no? Porque ellos estaban preocupados por las asnas. Entonces, ya le dijo que las asnas habían aparecido, entonces ya se quedó tranquilo, ¿no? Entonces, esto también permitió que se relajara, que aceptara la invitación para comer y, pues bueno, que pase lo siguiente que pasó, ¿no? Y bueno, miren, versículo 20. Y de las asnas, bueno, esto ya les leí. Mas, ¿para quién es todo el deseo de Israel? Sino para ti, para toda la casa de tu padre. Traducido de una mejor manera sería: lo que Israel más desea, lo mejor de Israel, es, a ver, es para ti, para tu casa. O sea, aquí ya le estaba diciendo que él iba a ser rey, en pocas palabras, ¿ya? Miren lo que dice Saúl. Saúl respondió y dijo, no soy yo hijo de Benjamín, de la más pequeña de las tribus de Israel. Y mi familia no es más pequeña de todas las familias de la tribu de Benjamín. ¿Por qué pues me hablas de esta manera? ¿No? Aquí vemos a un Saúl muy humilde, gracias a Dios, hasta el momento, muy humilde, ¿no? Y bueno, parece que Samuel no le respondió. Bueno, dice que cogió, lo llevó a la sala donde habían aproximadamente 30 convidados. Estos 30 convidados obviamente han de haber sido los líderes del pueblo, los ancianos, ¿no? Le puso en el puesto de honor a él, sobre todo, ¿no? Eh, ya. Y bueno, lo trataron como el huésped de honor, perdón, a Saúl, ¿no? Entonces hizo traer la espaldilla que estaba separada para Saúl, ¿no? Y posiblemente era la pierna y esto posiblemente lo que estaba sucediendo aquí era un sacrificio de paz. Acuérdense de los sacrificios de paz, era una reunión familiar, se sacrificaba y todos comían y era una cosa muy bonita. Es lo que estaba sucediendo aquí y justamente estaba llegando Saúl, lo incorporaron al sacrificio de paz
fue el invitado, ¿no? Se le dio una presa muy importante del animal, etcétera, etcétera. Se lo trató como un rey, se lo comenzó a tratar como un rey, ¿no? Ahora, y bueno, y si cuando hubieron descendido, dice el lugar, a ver, ¿dónde me quedé? Ya. Y cuando hubieron descendido del lugar alto a la ciudad, Samuel habló con Saúl en el terrado, ¿no? Porque Samuel en este momento estaba en una ciudad, ¿no? Entonces bajaron de este lugar alto, ¿no? Y dice que Samuel habló con Saúl en el terrado, ¿no? ¿Se acuerdan de la imagen que les mostré de las casitas en la época de hierro? Que eso se los di en el libro de Jueces. Pues bueno, aquí siguen ese modelo de casitas. Entonces ahí incluso se describe cómo era el terrado y todo, y pueden hacerse una idea de dónde estaban hablando, ¿no? Muy posiblemente él estaba explicándole toda la cuestión de la teocracia y la monarquía y que él iba a ser el siguiente rey y toda la cuestión. Muy seguramente le estaba hablando de eso, ya que ya le había dicho que él iba a ser rey, de una manera indirecta o directa, ¿no? Y bueno, y al siguiente día madrugaron y como al despuntar el alba, Samuel llamó a Saúl, que estaba en el terrado, y dijo, levántate para que te despidas, ¿no? Y bueno, y descendió, dice, ellos al límite de la ciudad, dijo Samuel a Saúl, di al criado que vaya adelante. Y se adelantó el criado, mas espera tú un poco para que te declare la palabra de Dios, ¿no? Entonces, este es más o menos el resumen del capítulo 9, ya, aquí, bueno, no hay nada más que decir, no hay mucho que resumir aquí, no. No, nada más. Vamos al capítulo 10, ¿no? Versículo 1. Tomando entonces Samuel un frasco de aceite, lo derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo, ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre heredad o por rey sobre su heredad? ¿No? Entonces miren, aquí lo unge de una manera simbólica. Verán, el hecho de ungir a alguien con aceite, que un profeta ungiera a alguien con aceite, era un símbolo o ser ungido era un símbolo de honra, de servicio, de preparación. El hecho de que a mí me unjan es porque yo voy a servir, porque me están preparando para algo, ¿no? Porque voy a servir en alguna misión especial. Para eso era el ungimiento, eso significaba el ungimiento. No se le ungía a cualquiera, solamente a alguien que iba a hacer algo especial se le ungía, en pocas palabras, ¿no? De igual manera, era un símbolo del Espíritu Santo, que a esta persona se le daba el Espíritu Santo de manera simbólica, porque el aceite no era el Espíritu, es una manera simbólica de decir, oye, aquí te está llegando el Espíritu Santo. Obviamente el aceite de oliva, que eso era lo que se utilizaba en el pueblo de Israel, ¿no? Todo era un símbolo del poder del Espíritu Santo para un servicio o una tarea especial designada a esa persona, en pocas palabras, ¿no? Muy bien, y bueno, aquí les da algunas señales que le iban a demostrar que realmente todo esto era un llamado de Dios. Entonces le digo, mira, vas a ir por el camino y te va a aparecer esta persona y te va a dar de comer 2 panes y bueno, etcétera, 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 ¿no? Versículos 5 y 6 dice algo muy interesante. Dice, de allí, dice, vendrás al collado de Dios donde está la guarnición de los filisteos y cuando entrares allá en la ciudad encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto y delante de ellos salterio, pandero, flauta y arpa y ellos profetizando o ellos cantando. De hecho, bíblicamente cantar y profetizar es prácticamente lo mismo. De hecho, cierta parte de la Biblia está escrita de manera musical. De esta manera uno, o los niños, o los judíos, memorizaban más fácilmente la Biblia porque la hacían canciones, ¿no? Entonces miren, aquí se está hablando de un grupo, de una escuela de profetas, perdón, de una escuela de profetas establecidas por Samuel. Esto lo pueden entender mejor en el libro La educación del Enje de Guay. Ahí se habla un poco más de esto, ¿no? Entonces, Samuel fue el que inició la escuela de los profetas, como ya lo vimos en la introducción de este libro, si no mal recuerdo. Y aquí tenemos un grupo de profetas que habían sido instruidos por Samuel. Y estos dice que ellos cantaban o profetizaban, es lo mismo, ¿no? Es lo mismo, son palabras intercambiables. Entonces démonos cuenta lo sagrado que es el canto, démonos cuenta de eso. Versículo 6, el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti y profetizarás, cantarás también con ellos
y serás mudado en otro hombre, un nuevo corazón, ¿no? Actuarás como portavoz de Dios, una transformación en pocas palabras, ¿no? Ahora, esto de profetizar, cantar, ellos no cantaban cualquier cosa, cantaban obviamente alabanza de Dios, cosas que sucedían. También vimos, por ejemplo, la madre de Samuel hizo una canción profética que no solamente profetizó, no solamente agradeció el nacimiento de su hijo, sino que también profetizó el reinado de David y el reinado del Mesías. ¿Mm? Si se dan cuenta, cantar y profetizar van ahí. La música es muy importante. Ya hemos de llegar a Salmos, tranquilos, vamos a tocar mucho ese tema ahí. Pero bueno, vamos a seguir, ¿no? Y bueno, dice, a ver, ya. Y bueno, al final le dice, mira, a ver, lo estaba dirigiendo. Ya. Todo, o sea, todo era para demostrarle a Saúl que todo esto estaba siendo dirigido por Dios y para que él tenga más fe. Simplemente así como las pruebas que Dios le dio a Gedeón para que estuviera más confiado, ¿no? Y versículo 8 dice, espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. ¿Cuántos días? 7 días para establecer su reinado. Una vez más, aquí tenemos otro símbolo. Acuérdense, en el número 7, el número 6, cada vez que aparezca en la Biblia, pónganse en pilas ahí. Entonces tenemos 7 días, 7000 años para establecer el reino de Dios en la tierra. Eso obviamente que es así, ¿no? Y si nos pusiéramos a analizar cada detalle, podríamos profundizar más, pero esto no es un tema acerca de Samuel 10, sino simplemente un resumen. Yo les doy las pistas, ustedes pueden profundizar más, ¿no? Versículo 9, y sucedió que cuando él volvió la espalda para darse, o sea, cuando se estaba yendo, le mudó Dios su corazón, ¿no? O le dio otro corazón, ¿no? Le dio un corazón de rey, podríamos decir. Y todas estas señales acontecieron en aquel día, ¿no? Y el Espíritu de Dios vino sobre él y profetizó entre ellos, ¿no? Y bueno, dice que cuando las personas vieron que Saúl profetizaba con los profetas, dijeron, ¿qué ha sucedido al hijo de Cis? También Saúl entre los profetas. Eso era sorprendente porque obviamente antes de esto Saúl no ha de haber sido el máximo ejemplo de cristianismo en Israel, pero, o sea, sorprendió muchísimo esto, ya que no cualquiera profetizaba. O sea, estaban siendo inspirados por el Espíritu Santo y hablando palabra de Dios estos profetas, ¿no? Y alguno de allí respondió y dijo, ¿y quién es el padre de ellos? ¿Quién es el líder de estos profetas? Obviamente era Samuel, ¿no? Y bueno, y se quedó un refrán, un proverbio que decía, también Saúl entre los profetas. Y cesó de profetizar y llegó al lugar alto, ¿no? Y bueno, salió su tío al encuentro, le dijo, oye, mira, ¿dónde has estado? ¿Qué ha sucedido? Dime lo que te ha dicho Samuel. Bueno, le habló de las asnas, pero no le dijo nada del reinado, porque, bueno, aquí podemos sacar una lección que hay tiempo para hablar y tiempo para callar. Y era el tiempo para callar, ya que no se le había dado la autorización a él de anunciar de que él iba a ser el siguiente rey, ¿no? Bueno, la parte final del capítulo 10, ya para ir terminando este día. Dice que Samuel convocó al pueblo en Mizpa, un lugar donde siempre se hacían cierto tipo de reuniones importantes, ¿no? Y bueno, una vez más, Samuel les dice, bueno, ustedes han desechado a Dios, quieren un rey, ahorita vamos a elegir un rey, y se hizo el sorteo, ¿no? Ya, a un ratito. Ya. Ya, muy bien, ¿no? Entonces, bueno, se cogió y se hizo un sorteo. Y ya, pues a la final se dijo Saúl, pero Saúl estaba ausente. Y es interesante, ¿no? Que al igual que David, se eligió el ausente, ¿no? Porque cuando fue Samuel a elegir a David, tampoco estaba David, estaba haciendo algo. Vuelta aquí, lo vemos a Saúl escondido, abrumado, intimidado tal vez por la responsabilidad que estaba a punto de ejercer. Dice, bueno, preguntaron, ¿y dónde está Saúl? Y respondió Jehová, dice, he aquí que él está escondido entre el bagaje, o sea, entre las cosas que estaban ahí acumuladas para la reunión, ¿no? Que habrá habido comida, quién sabe qué cosas más, ¿no? Ahí estaba el tipo escondido. Entonces corrieron y lo trajeron, ¿no? Y bueno, aquí vemos a un Saúl bastante humilde aún, ¿no? Corrieron, lo trajeron de allí y puesto en medio del pueblo desde los hombros arriba, era más alto que todo el pueblo. Bueno, era altísimo el tipo, ¿no? Y Samuel dijo a todo el pueblo, ¿habéis visto al que ha elegido Jehová? Que
que no hay semejante a él en todo el pueblo. Entonces el pueblo clamó con alegría diciendo, viva el rey. No. O sea, miren, Samuel les dije, si ven al que se ha elegido como rey, es un rey, tiene porte de rey, parece un rey. Es lo que ustedes querían, ¿no? Y el pueblo obviamente que gritó, viva el rey, ¿no? Dios les dio lo que ellos querían. Querían un rey, pues les dio un rey, ¿no? Ahora miren, Samuel recitó luego al pueblo las leyes del reino y las escribió en un libro, el cual guardó delante de Jehová, y envió Samuel a todo el pueblo, cada uno a su casa. El libro, no se sabe qué libro era, ha de ser de esos muchos libros que se perdieron en la historia, ¿no? Y pues bueno, les dio las órdenes finales. Aquí vemos que es Samuel el que instituye la monarquía, prácticamente las leyes de la monarquía, mejor dicho, ¿no? En el pueblo de Israel, ¿no? Ahora miren, 4 lecciones que podemos aprender de esto, ¿no? Una, Dios no limita la libertad de elección. ¿Quieren un rey? Les dio un rey. 2, Dios... ya, a ver un ratito. Ya, Dios no limitaría lo malo de la monarquía, ¿no? O sea, Dios dejó que todo se desarrolle. ¿Sí me entienden? Ya, simplemente Dios dejó que todo se desarrolle, ¿no? Dios, sí, pero tampoco los iba a dejar solos, ¿no? O sea, Dios no iba a limitar nada, Dios dejaba que las cosas... Y Dios siempre es con el hombre así. ¿Quieres hacerlo? Hazlo. Y Dios deja que... Pero siempre está ahí, siempre está. A pesar de todo que nosotros somos rebeldes y lo desechemos a él, Dios siempre está ahí, ¿no? 3, ya, lo que se siembra se cosecha. Y pues bueno, ellos lo llegaron a cosechar. Y 4, los individuos podían elegir a Dios, aunque la nación no. Eso es interesante, la nación había desechado a Dios. Sí, pero ellos de manera individual podían aún ir con Dios. De igual manera, la iglesia de la iglesia de Odisea está hecho un desastre como organización, pero el llamado es individual. Yo estoy a la puerta y llama. Y el que oye, no dice los que oyen, el que oye, y bueno, ya saben el resto del pasaje bíblico, ¿no? 4 lecciones que podemos aprender de la monarquía y de la decisión que tomó el pueblo de Israel, ¿no? Y los versículos finales, sí, dicen, y Saúl también se fue a su casa en Gaba, y fueron con él unos hombres valerosos cuyo corazón Dios había tocado. O sea, ya aquí tuvo su séquito él, ¿no? Pero los hijos de Belial, obviamente algunos miembros de las tribus, dijeron, ¿cómo nos ha de salvar este? Y le tuvieron en poco y no le trajeron presente, mas él disimuló, ¿no? Según Patriarcas y Profetas, aquí más o menos los que dijeron esto fueron la tribu de Judá y de Efraín, de donde supuestamente ellos pensaban sacar al nuevo rey, ¿no? Pensaban sacar al nuevo rey porque era la tribu más grande, más numerosa, pero realmente Dios cogió lo más insignificante. Y bueno, en fin, ¿no? Entonces miren mis queridos hermanos, este ha sido, ¿sí? Ahora vamos a los comentarios del Espíritu de Profecía. Vamos a leer las lecciones que podemos sacar de estos capítulos, ¿no? Para profundizar un poquito más. Y los comentarios del capítulo 8 nos dicen, los hijos de Samuel anhelaban la recompensa. Miren. Aunque no eran viles como los hijos de Elí, eran faltos de honradez y engañadores. Aunque ayudaban a su padre en su laboriosa obra, su anhelo de recompensa los indujo a favorecer la causa de la injusticia. Entonces se hicieron corruptos en pocas palabras, ¿no? ¿Qué más tenemos? Nos dice, Samuel fue engañado por sus hijos. Miren lo que nos dice aquí. Estos jóvenes, tanto por precepto como por ejemplo, habían recibido una fiel instrucción de su padre. No ignoraban las amonestaciones dadas a Elí y los castigos divinos que cayeron sobre él y sobre su casa. Aparentemente eran hombres de virtud e integridad genuinas y también promisorias intelectualmente. Separados de la influencia de su padre, se vería si eran leales a los principios que él les había enseñado. Rindiéndose al poder de la tentación, se volvieron ávaros, egoístas e injustos. O sea, mientras estaban con su padre, chévere, él les frenaba. Pero cuando estuvieron solos, pues bueno, así se ve, ¿no? Así es la vida. Cuando uno está en soledad y nadie nos ve, ahí se revela realmente nuestro carácter, ¿no?
Seguimos el siguiente comentario y dice, como todas las naciones. El anhelo, escuchen, el anhelo insatisfecho de poder y ostentación mundanos es tan difícil de curar ahora como lo fue en los días de Samuel. Los cristianos tratan de imitar las costumbres y prácticas de los que tan solo adoran al Dios de este mundo. Cuando el corazón está apartado de Dios, casi cualquier pretexto es suficiente para justificar que se tenga en menos su autoridad. Al igual que el pueblo de Israel en la antigüedad, hoy imitamos al mundo. Ya les dije esto en el principio, ¿no? Queremos ser como el mundo, queremos la educación del mundo, queremos la diversión del mundo, queremos los planes de este mundo, queremos la vida de este mundo, etcétera, 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 ¿no? Siguiente cita, dice, la fidelidad provoca la crítica. Miren lo que nos dice. Los que no son consagrados y aman al mundo siempre están listos para censurar y condenar a los que se han mantenido. Miren, escuchen, pongan mucha atención. Los que no son consagrados y aman al mundo siempre están, o sea, los mundanos, los cristianos tibios, siempre están listos para censurar y condenar, o llamar disidentes, diría yo, a los que se han mantenido intrépidamente de parte de Dios y de la justicia. Si se ve un defecto en alguien a quien el Señor ha confiado grandes responsabilidades, entonces se olvida toda su consagración anterior y se hace un esfuerzo para silenciar su voz y destruir su influencia. Pero esos que se han constituido a sí mismos en jueces, recuerden que el Señor lee el corazón. Al árbol que tiene más frutos es el al que más piedras se les tira. Están ahí a la mínima. Si ves, falló. Si ves, ya hizo esto. Si ves, hizo aquello, hizo lo otro. Están al tanto para coger y destruir a las personas que tratan de hacer algo, ¿no? Lastimosamente. Seguimos. Rara vez se aprecia a los hombres útiles. Miren lo que nos dice esto. Rara vez se aprecia a los hombres más útiles, los que han trabajado más activa y desinteresadamente en favor de sus prójimos y que han sido instrumentos para lograr los mayores resultados, con frecuencia reciben en pago ingratitud y descuido. Los que desprecian y rechazan al fiel siervo de Dios no solo demuestran desprecio por el hombre, sino por su Señor, que lo envió. Lo que desprecia son los mensajes de Dios, sus reproches y consejos. Lo que se rechaza es su autoridad divina. Samuel, no te han rechazado a mí, me han rechazado no te han rechazado a ti, me han rechazado a mí. Y yo lo veo en los muchos videos que muchos diferentes ministerios hacen. Ponen cosas que no están bien, lo ponen junto a una cita del espíritu de profecía y que sí, que eres un crítico, estás juzgando a la iglesia. El que hizo el video no dijo una palabra. Todo lo que está escrito ahí es el espíritu de profecía. ¿A quién rechazan? ¿Al que hizo el video o lo que hizo el espíritu de profecía? Así de simple, ¿ya? Qué triste, ¿no? Seguimos. Los comentarios del capítulo 10, lo que leímos fueron los comentarios del capítulo 8, ahorita vamos a ver los comentarios del capítulo 10 para terminar. Dice, Saúl se convirtió en un hombre nuevo, dice. El Señor no iba a dejar que se colocara a Saúl en un puesto de responsabilidad sin que recibiera la luz divina. Debía recibir una nueva vocación y el Espíritu del Señor vino sobre él. El Señor dio a Saúl un nuevo espíritu, otros pensamientos, otros propósitos y otros deseos de los que había tenido antes. Debía unir su voluntad con la de Jehová, ¿no? O sea, a pesar de que el pueblo lo desechó y quisieron un rey, no los dejó solos, capacitó al hombre que iba a ser el siguiente rey, le dio la oportunidad, ¿no? Siguiente cita, penúltima cita nos dice, se pervirtieron las actitudes de Saúl. Las mismas dotes que lo calificaban para hacer el bien podían ser usadas por Satanás si se le entregaba a su poder. Y eso lo vamos a ver más adelante, ¿no? Pero bueno, vamos a dejar esta cita nada más ahí. Y la última cita nos dice, el amor mutuo de Saúl y Samuel. La relación entre Samuel y Saúl fue de una ternura especial. Samuel amaba a Saúl como a su propio hijo, en tanto que Saúl, de genio ardiente y osado, sentía una gran reverencia por el profeta y le confería la cordialidad
de su afecto y consideración. En medio de todo su perverso proceder, el rey se aferró al profeta como si solo él hubiera podido salvarlo de sí mismo. Bueno, algo bueno de Saúl al final, ¿no? Esto lo vamos a entender más adelante cuando Saúl cayó bueno, en cosas malas, ¿no? Y bueno, mis queridos hermanos, este ha sido el estudio del día de hoy, el estudio del 28 de marzo, ¿no? Del año bíblico. Y bueno, una vez más tienen en pantalla toda mi información de contacto para todas las personas que me quieran agregar a su WhatsApp para recibir los enlaces o recibir los audios del año bíblico. Pues agréguenme preguntas, respuestas, sugerencias, correcciones, cualquier cosa, háganmela llegar a mi WhatsApp. De igual manera, y tienen todas las maneras diferentes en las que me pueden colaborar. En la descripción de este video váyanse al enlace que dice diagramas para que se descarguen el libro de la escuela de Madison, el nuevo diagrama. Bueno, esto es del día de mañana, pero bueno, si quieren descárguenselo ya. Y de igual manera, ahí tienen un enlace para PayPal para todas las personas que me quieran colaborar por ese medio. Y pues bueno, mis queridos hermanos, no les canso más. Que Dios nos bendiga con nosotros, nos ayude a seguir adelante y nos vemos el día de mañana con un nuevo video.